Bueno, como decía, agradecer al Señor porque nos permite aprender de su palabra. Yo creo que eso es importante. Hoy día yo quiero comenzar con una situación de vida, con algo práctico, ¿no? Quisiera que ustedes se colocaran en el lugar, que nos colocáramos en el lugar de una persona correcta, nos colocáramos en el lugar de una persona que toda su vida ha vivido haciendo lo bueno, que ha sido un ejemplo como hijo, que ha sido un ejemplo como esposo, como padre, como persona, ¿no? Ha sido íntegra, como trabajador, como ciudadano, una persona que ha sabido respetar a los demás, que ha sabido respetar las leyes y a cumplirlas. Y también colocarlo en el lugar de una persona que cree en la verdad. Y leí un caso que lo encontré muy interesante, muy ad hoc a lo que estamos tratando. Y esto es una entrevista de esta televisión de CNN. Y es el caso de un hombre, de un varón, de un joven de 32 años. La historia de este hombre, él se llama Michael Morton. Él tenía una hermosa familia. Tenía una bella esposa y un pequeño hijito de 3 años, eh, el cual había sido recientemente, muy poquito tiempo, había sido operado del corazón, pero la operación había salido bien. Y este joven, este Michael, de 32 años, como le decía, estaba muy contento de la vida. Él tomaba a su hijo y veía que la vida era hermosa. De hecho, su proyecto de vida era muy, muy bueno, ¿no? Su esposa, él, su hijito. Pero esto fue hasta que un día 12 de agosto, esto es una historia real, no es verídica, hasta un día 12 de agosto del año 1986 todo cambió. Ese sueño que él tenía se comenzó a volver una pesadilla. Su esposa, Christine se llamaba ella, es atacada y es asesinada en su casa mientras él estaba trabajando. Lo peor de todo esto es que las autoridades de ese entonces sospecharon de inmediato de él, porque no habían otros sospechosos. Y aunque él estaba trabajando igual, lo inculparon. Michael tenía el pensamiento en que decir la verdad era sinónimo de todo, que todo iba a salir bien. El pensamiento de este hombre era: si dices la verdad no debes tener temor. Y yo creo que es el pensamiento que tenemos todos. Michael fue acusado, fue enjuiciado, y el fiscal que le acusa le dice, o al jurado, ¿no? Lo acusa de que este joven es un depravado sexual. Lo acusó de que golpeó a su esposa por rechazar tener sexo con él en su cumpleaños. Una acusación que no tenía pruebas ni científicas, una acusación que no tenía testigos, o sea, era una mentira. Ahora, ¿por qué lo hizo el fiscal? No sé, pero fue una terrible mentira. Pero fue tan elocuente, hasta con lágrimas, la acusación del fiscal delante del jurado, que encontraron culpable a Michael, aún sin, como les decía, estas pruebas suficientes, y más basados principalmente, la decisión del jurado fue basada principalmente en el sentimentalismo, y condenaron a este hombre a pasar 25 años en prisión por el cargo de asesinato de su esposa. Yo cuando leí quedé muy impactado. El jurado, según una entrevista que le hacen al presidente del jurado luego, pensó, él como presidente dice: nosotros como jurado pensamos que esto era lo correcto para hacer justicia a Christine. Luego también en un momento entrevistaron a este joven, a Michael, y él declaró que él dice no podía ver que una persona racional y pensante, hablando del jurado, diría que lo dicho por el fiscal era suficiente para dar un veredicto de culpable, como fue con él. Lógicamente, perdió a su hijo pequeñito, lo separaron de él. Para resumir, pasaron los 25 años, su hijo, a medida que iba creciendo, lo llevaban a verlo a veces a la cárcel, luego ya no lo llevaron,
Después ya se perdió todo el contacto. El hijo, de hecho, se avergonzaba ya cuando tenía 17 y 18 años de quién era su padre, e incluso se cambió el apellido por la familia que lo crió. Todo esto en la vida de este hombre, siendo inocente. Pero la justicia llegó para él también en un momento, ¿ah? Porque habían dos abogados que no quedaron conformes con este veredicto del fiscal. Y pasaron algunos años, por supuesto, pero ellos siguieron trabajando en el caso para buscar pruebas que ellos sabían que debía haber alguna prueba suficiente para demostrar la inocencia de este joven. El, bueno, y de hecho la encontraron, ¿ah? Habían ocultado ciertas pruebas. De hecho, el fiscal, en el tiempo que enjuiciaron a este hombre, había ocultado ciertas pruebas que mostraban que había un asesino, que no era Michael, que había un pañuelo incluso ensangrentado, que lo encontraron por ahí, que tenía huellas y otras cosas. Por ejemplo, que el hijito era pequeñito, pero el hijito vio ese día el ataque de su madre. No había hablado porque era muy pequeño, pero él lo había visto. Y sabía también que su papá no estaba en la casa. Y esos eran los datos Wow. fundamentales para poder sacar, digamos, a este hombre de la cárcel. Pero ninguna de estas pruebas había llegado al juicio. Bueno, encontraron al asesino. Michael quedó libre en octubre del año 2011, a los 57 años. De los 32 a los 57 años en la cárcel por un asesinato que no había hecho, y más encima el de su esposa, que había perdido a su esposa. Y de hecho él, al salir, dijo: doy gracias a Dios, dijo él, que no fue un caso de pena capital, o sea, que no fue un caso de pena de muerte, porque no lo habría matado. Pero había un propósito, y eso me interesó. Hay muchos más detalles en la historia de este hombre, ¿no? Pero hay algo que a mí me dejó muy impactado también, algo muy importante, que estando él en la cárcel, él mismo cuenta, ¿no?, en su testimonio, que encontró paz interior. Él tuvo, según lo que él dice con sus palabras, él dice que él tuvo una epifanía religiosa. Y epifanía habla de una manifestación espiritual, ¿no? Algo, es como una revelación de Dios, que le dio a entender que Dios, que a él Dios le amaba. O sea, Dios le habló en la cárcel a su vida, a su corazón, y este hombre se dio cuenta que Dios le daba una nueva oportunidad. Luego, al salir, por supuesto, su hijo, que ya era casado, y su nuera lo acogieron con mucho amor y le presentaron a su Nieta. pequeña nieta, que le habían puesto por nombre Christine, que era el nombre de su esposa. Eh, Casos como estos, hay muchos. Yo vi este caso, pero había muchos casos, muchas situaciones en que personas son acusadas injustamente y son castigadas sin ser culpables. Muchos casos. Esto es justo, esto es justo. Acusaciones sin ninguna base. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? Aún queriendo hacer lo bueno delante de Dios, ¿no? Aún Mm, sirviendo al Señor, aún haciendo lo correcto. mm. ¿No te ha pasado? Quizás a todos, de alguna u otra forma, nos ha pasado alguna vez. El testimonio de Job, eso es lo que estamos viendo nosotros, y es algo similar. Por eso quise a sacar esto, leerlo, ¿no? Y darlo a entender. La vida de Job era una vida correcta hasta que sucedió algo que cambió todo. Y en la peor condición de Job, perdiendo todo, en esa situación, él fue juzgado, fue condenado por todos, ¿eh? Por todos aquellos conocidos, por su parentela, por su esposa, por la comunidad que le rodeaba, por sus amigos, que al principio estuvieron bien, después ya lo juzgaron. Y uno se pregunta: ¿y dónde estaba Dios para ayudarle?
¿Por qué Dios permitió que pasara toda esa situación? ¿Era justo este castigo, entre comillas, no a quien hacía lo bueno y quien también creía que decir la verdad era lo correcto? Eso era el pensamiento, ¿no?, de Job. En el libro de Job hay muchos discursos de hombres sabios, sabios hasta cierta la sabiduría humana, ¿no? Y mucho de lo que ellos dicen ciertamente es verdad, porque ellos basan sus palabras en las palabras dichas por Dios. Pero estas verdades no se apegan a la vida de Job, porque él era un hombre justo, entendiendo por justo aquella persona que es grata, ¿no es cierto?, delante de Dios primero, y también Job era grato delante de los hombres. Él no había hecho, él no hacía cosas que a la sociedad le hicieran daño, todo lo contrario. La vida de Job era un ejemplo, principalmente, como les digo, principalmente a los ojos de Dios. Pero ahí vienen las acusaciones de los amigos y ahí viene la defensa de Job, desde el capítulo 3 en que Job puede abrir su corazón y desahogarse, hasta el capítulo 25 de su libro, se entrelazan estos discursos. Por un lado, sus amigos, acusándole y enrostrando que su situación actual, que su calamidad actual de vida, era porque ha faltado lo correcto. O sea, lo que ellos dicen es que hay algo oculto en su vida, que Job está escondiendo algo, que esto le ha traído este castigo, por eso está recibiendo el castigo. Recordando, ¿no?, que en esa época eh, la, la creencia popular era que Dios daba todo lo bueno a los que hacían el bien y Dios castigaba a los malos. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo esto, es porque había hecho algo malo, que está viviendo en maldad. Y por otro lado, Job se defiende diciendo que él no ha hecho lo malo. Job se defiende diciendo que su vida, toda su vida, la ha vivido haciendo el bien ante Dios y ante la sociedad, ante todo aquel que le rodea, ante su entorno. Y Dios conoce, Dios le conoce. Ahora ellos también, los que están a su alrededor, le conocen. Por eso él declara en un momento, que lo vimos también, y él declara en un momento: si hay algo realmente en lo cual yo he fallado, que lo digan, pero con pruebas reales. No falseen las palabras, eso les pide a sus amigos. Si realmente yo he hecho algo malo, coloquen pruebas ciertas y yo voy a reconocerlo, voy a pedir perdón por eso. Pero si no le tienen esas pruebas, si no tienen no me acusen de algo que yo no he hecho. Y Job tenía razón. Su vida era intachable. Y él habla: quiero entender por qué me está pasando esto. Eso es como el punto principal, ¿no?, del discurso de Job. Yo quiero entender por qué me está pasando esto y quiero que Dios se manifieste y me lo diga. En resumen, ese es un poco lo que el discurso de Job. Quiero que Dios me hable, quiero que Dios me lo diga, pero Dios está en silencio. Dios está en silencio. La actitud de Job, si nosotros la miramos desde el punto de vista humano, es una actitud bastante desafiante, ¿no? Es una actitud desafiante. Y esto también, esta actitud hace que los amigos de Job, los acusadores ahora, le critiquen aún más. O sea, ¿quién te crees tú, no?, para tomar esta actitud ante Dios, entendiendo que los amigos se consideran como los portavoces de la voz de Yes. Dios. Porque ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hablan tomando el nombre y las palabras de Dios como respaldo a sus propias palabras. Entonces ellos se sientan en el asiento del juez y le dicen: tú no eres nadie para criticar o hablar o desafiar a Dios para que se presente y hable contigo. ¿Quién te crees? En el capítulo 23, del verso 1 al 3, Job dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido.
¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Aquí comienza como el desafío en sus palabras. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. O sea, yo voy a estar ante su trono, yo iría ante su trono y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Qué está diciendo Job? Si yo hallara a Dios, yo le diría, es una actitud yo iría hasta su silla, hasta su trono y expondría mi causa ante él. ¿Esta no es una actitud desafiante? Yo creo que sí. Job está dispuesto a exponer ante Dios sus argumentos, ya por lo que él ha hecho, por lo que él es, por lo que ha sido su vida, a exponer su causa, dando a entender que su integridad, y miren qué importante, ¿eh? Él da a entender, no que lo haga de la mala manera, pero él da a entender que su causa, en su causa, su integridad es el respaldo de vida que él tiene y que esto es suficiente para entrar en la presencia misma del Creador. Es algo desafiante. En el capítulo 13, miren lo que dice, vamos a volver atrás un poquito, porque esto mismo que dice aquí, él también lo declara de alguna manera en el capítulo 13, los versículos 15, parte del 15 y versículo 16. 13, versículo 15 y 16. Aquí está. He aquí dice, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, y aquí viene lo que más o menos similar a lo que dice luego, no obstante defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Otra vez está diciendo, lo que yo soy, lo que yo he hecho, mi vida, bastan para presentarme ante Dios y decirle lo que yo soy y lo que he vivido, y esta es mi causa. Y mi respaldo es mi vida, mi integridad. O sea, él dice con mucha seguridad, al defender su integridad, aquí en este caso en el capítulo 13 ante Sofar, que él, Job, defenderá sus caminos porque Dios será su salvación, eso es verdad. Pero da a entender que él puede entrar a la presencia de Dios porque no es impío, que también es verdad. Ahora, las características de esta palabra, de la impiedad, del impío, de una persona impía, son, por ejemplo, rebeldía. Una persona impía es aquella persona que se revela, que se opone a la verdad de Dios, primero, que se opone a obedecer a Dios o al conocimiento de Dios. Una persona impía es soberbia. Salmo capítulo 75, verso 4 y Proverbios 21, 4. Una persona impía es una persona deshonesta. Salmo 37, verso 21. Una persona impía es una persona cruel. Proverbios 12, 10. Una persona impía es una persona falsa. Éxodo capítulo 23, verso 1. Una persona impía es un perseguidor incluso de los que hacen el bien, de los que viven haciendo piedad o haciendo en amor las cosas, ¿no? Salmos 37, versos 12 al 14. Y una persona impía también, hay muchas otras características, pero también una persona impía es un opresor, hablando de sus amigos en Job 24, 6. Luego tienen tarea, ¿no?, para leer todos estos versículos. Un impío también, además, es quien no practica la piedad, quien no practica el amor. Job lo hacía y todos lo sabían. Por lo tanto, sus argumentos son ciertos. Él no es impío, él es una persona grata, justa delante de Dios. Pero, pregunto yo, ¿no? Estos argumentos de rectitud, estos argumentos de integridad que el mismo Job menciona, son los que le dan el derecho a él para estar delante de Dios y apelar por él mismo. ¿Es esto suficiente? Reflexioné en esto. Hay muchas personas buenas en el mundo. El ser bueno
religiosamente hablando, le da derecho al ser humano para estar ante Dios. Existen muchas personas que hacen lo bueno, que hacen el bien en la humanidad, y no todos necesariamente son creyentes, no todos necesariamente son hijos de Dios. Les da estos derechos por las buenas obras, por las buenas acciones, para pararse ante el Señor y pedirle explicaciones a Dios del por qué tanto sufrimiento en la humanidad. Tienen derecho estas personas por su rectitud de vida a enjuiciar a Dios, a criticar a Dios. Preguntas que surgen, por ejemplo, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tantas enfermedades? Preguntas que si uno conversa con un amigo, con una persona, muchas veces surgen, ¿no? Salen del corazón. Y de hecho hay personas que desafían también a Dios diciendo que se me aparezca Dios o un ángel y me conteste, porque ahí recién yo creeré en él. No sé si han escuchado alguna vez esa frase, yo la he escuchado. Que se me aparezca Dios, ahí voy a creer en él, que él me responda. ¿Por qué estas injusticias? ¿Desafiar a Dios? ¿De alguna manera no es esto soberbia? ¿Por qué Dios tendría la obligación de siquiera oír este tipo de exclamación? Y menos aún obedecer esta orden, porque es una orden de un ser creado por él, cuando dice que se me aparezca y me conteste. Está dando una orden a Dios. ¿Cómo la criatura puede estar ordenando al Creador? Hay pruebas, ciertas pruebas a favor de Job. Job tenía los mejores argumentos. Job tenía las pruebas más contundentes para que el juez creador, el Dios eterno, le diera audiencia. Job tenía todas las pruebas, todos los argumentos para que Dios le escuchara. Pero Dios no decía nada. Dios no se manifestaba. No había una epifanía, ¿no?, para él, una revelación religiosa para él. Porque lo que Job realmente necesitaba y lo que él buscaba era una teofanía, que es distinto. La teofanía es una aparición de Dios para hablarle cara a cara. De hecho, esto, bueno, Dios lo hizo muchas veces, las teofanías en el Antiguo Testamento. Cuando Dios hablaba a los profetas, dice la palabra que el ángel de Jehová vino a mí, ¿no? Así dicen los profetas. Y el ángel de Jehová era una teofanía de Dios para hablarle al profeta cara a cara. Job anhelaba eso. O sea, Job quería que Dios apareciera a su vida. Ese era el anhelo de su corazón. Pero eso era lo que Dios también quería para Job. Y aquí surgen algunas preguntas, ¿no?, en estas situaciones de vida de este hombre. ¿Qué esperaba Dios de Job? Porque Job esperaba de Dios esto, ¿no?, su aparición, que se manifestara, etc. Pero ¿qué esperaba realmente Dios de Job para hablarle y responder a su necesidad? ¿Qué más tenía que hacer este hombre en su situación desesperada si nosotros nos ponemos en su lugar? Era una situación desesperada. Él quería una respuesta y es lógico, es natural. Como seres humanos de repente necesitamos estas respuestas para acallar, para calmar, para poner paz en nuestro corazón. Situación desesperada. ¿Qué más necesitaba hacer Job para que Dios, su Señor, pusiera atención a su clamor? ¿Le dirá Dios por qué está en esa prueba de dolor tan grande? Eso es lo que esperaba Job. Que Dios me diga, que Dios me responda, ¿por qué estoy en esto? Si yo he hecho todo lo bueno, si yo he querido agradarle a Él toda mi vida. He querido sacar algunas enseñanzas. Yo sé que ustedes también pueden sacar muchas más de esta lección, de esta enseñanza de hoy. Primero,
Si alguna vez pasaste por una situación de injusticia, si alguna vez fuiste acusado falsamente o erróneamente, estaba siendo probado. Tenemos que ver ese punto de vista, no estamos siendo probados. Quizás hoy entiendes recién que había un propósito. En el momento que pasaste o que pasamos la situación complicada, no entendíamos nada. Pero hoy quizás sí entendemos que había un propósito y que Dios es el que hace justicia al final. Y que cada prueba, además, es una nueva oportunidad para acercarnos y buscarle más a Él. Eso es lo primero. En segundo lugar, la única manera de presentarse ante Dios, la única forma de presentarse ante Dios es a través de Jesús y por su sacrificio, nada más. Ningún argumento en tu vida, ninguna obra de amor hecha por ti, ni por ser el más bueno, ni por ser la persona más correcta en la tierra, esto te da peso para poder entrar a la presencia de Dios. Ninguna de estas cosas, solamente el sacrificio de Jesús. Nada de los argumentos de mi vida pueden pasar por sobre lo que hizo Jesús en la cruz. Es solo por su gracia y solo por su misericordia que Dios nos oye. Si nosotros consideramos la vida del ladrón ahí en la cruz, no hizo nada bueno en su vida, nada bueno. Estaba pagando por el mal que había causado y estaba colgado al lado de Jesús. Pero una cosa buena hizo, fue mirar a Jesús. Y en ese momento, ese argumento de fe le sirvió para entrar a la eternidad. Solamente eso. Hay muchas personas buenas en la tierra, hay muchas personas filántropos que regalan dinero, que hacen esto otro, pero eso no les sirve para entrar en la presencia de Dios. Dios es misericordioso y solamente por eso nosotros podemos llegar a Él. Por eso hay tanto en la palabra, lo que leí el versículo Nietzsche en la mañana. La oración, podemos llegar a Él en clamor. ¿Por qué? Por Jesús. Dios escucha la oración de sus hijos porque Jesús intercede. Y la actitud ante Dios debe ser en humillación. Job le había dado en el clavo, en el preciso cuando habló del Redentor, ¿se acuerdan? En el capítulo 19. Esa era su puerta de entrada a Dios, no por sus argumentos, no por su vida íntegra, sino por ese Redentor, el cual él declaró en un momento también. Yo sé que mi Redentor ¿Cómo nos presentamos ante Dios? ¿Cómo te presentas ante Dios? Y en tercer lugar, el cristiano debe vivir en la verdad. El cristiano debe amar la verdad y no transar jamás ese valor. Aunque la sociedad que hoy día nosotros vemos, la sociedad de hoy que con su nueva y destructiva moralidad pretende hacer ver que la verdad del Evangelio está pasada de moda. Eso lo vemos a diario. El cristiano no debe transar. Jesús para nosotros es la verdad y nosotros nos sujetamos en obediencia a lo que Él establece. Nos sujetamos en obediencia a su mandato, a sus mandatos. Por decir siempre la verdad, quizás vamos a ser criticados, porque en el entorno que nosotros nos movemos, muchas veces la verdad no es lo ideal, porque no conviene. ¿Para qué vas a decir esto y esto otro? Oye, hay que ganar un recurso del gobierno, no pongas la verdad, coloca otra cosa. Total, el recurso tiene que llegarte. Estamos transando con la verdad. Un cristiano no puede transar la verdad, porque estamos siendo vistos por Dios.
Quizás el hombre no me va a ver, el ser humano no va a entender, el gobierno, aunque yo coloque, le va a dar lo mismo. Pero mi conciencia delante de Dios tiene que estar limpia. Y si yo no digo la verdad, si yo no trabajo en la verdad, mi conciencia no va a poder dejarme tranquilo, porque el Espíritu de Dios va a hablar a mi vida y me va a hacer ver que estoy mal. Por decir siempre la verdad, quizás vamos a ser criticados, pero viviendo en la verdad me hace una persona grata delante de Dios. Y eso sí es importante. Diciendo la verdad aquí en la tierra. Y es a Él, a Dios, a quien un día nos vamos a tener que presentar y rendir cuentas. Y la palabra dice, de hecho, que vamos a tener que rendir cuentas de toda palabra. Decir la verdad, como lo hizo este joven que al principio comentamos, Michael, aunque sufrió y fue castigado injustamente, pero él dijo la verdad. Y Dios hizo justicia en él, con él, para su vida. Debemos decir la verdad en todo momento. Esa es nuestra premisa como cristianos. Decir la verdad a nuestros hijos, decirle la verdad de cómo realmente debemos llevar una vida delante de Dios. Aunque esto signifique que me digan hoy que eres retrógrado, estás en el pasado. El evangelio de ahora no es ese. Y ahí surgen nuevos evangelios, acomodando la verdad de Dios a la vida del ser humano de hoy. Decir la verdad es parte de la vida del cristiano. Lo sobrenatural de Dios se manifiesta en forma natural en nuestra vida. Y todos estos principios que Dios establece en nuestro corazón surgen de manera práctica y afloran en nosotros porque es el Espíritu de Dios que lo hace. No debemos ni siquiera esforzarnos mucho en esto, en ser verdaderos y decir la verdad y actuar en verdad, porque eso debe surgir a través del Espíritu en nuestras vidas. Vivamos en la verdad y confiemos que nuestra vida, por estar en las manos de Dios, está segura. Y lo que hagamos, Dios lo va a recompensar. Si no es en esta tierra, ya tenemos la recompensa en los cielos. Quisiera que Abigail tuviera un momento de oración para esta palabra.